Ecuador conoció la identidad de las dos personas que cayeron de un avión que despegó del aeropuerto de Guayaquil con destino a Nueva York. El jefe de la policía del Guayas señaló que las investigaciones avanzan. Por el momento, sin embargo, no hay personas detenidas. Luis Manuel Che, de 16 años, y Marco Vinicio P, de 17 años, son las identidades de los dos menores que murieron al caer desde el compartimiento del tren de aterrizaje de un avión que despegaba del aeropuerto de Guayaquil con destino a los Estados Unidos. Y resulta que, en efecto, desde el cantón El Tambo, de la provincia del Cañar, existían dos muchachos desaparecidos. Se contactaron a sus progenitores, nos dieron las características y resulta que coincidían con los muchachos. El jefe de la policía en la zona 8 indicó que las unidades especiales de la institución uniformada realizan las investigaciones de este caso. Ojalá los familiares nos dieran datos para ver quién les contactó para hacer esta actividad y eventualmente tener alguna pista. Caso contrario, en el aeropuerto haremos nuestros mejores esfuerzos para recopilar la información que nos permita dar con los responsables de algunas actividades anormales que pudieran existir alrededor de este caso. Asimismo, la Policía Nacional ya tiene en su poder los videos de las cámaras de seguridad del aeropuerto. Desde que llegó el avión a la plataforma del aeropuerto José Joaquín de Olmedo y verificar cámara por cámara. Mientras que el fiscal que realizó el levantamiento de los cadáveres afirma que se encontraron varios indicios dactilares. Al revisar el tren de aterrizaje posterior izquierdo y derecho, observamos pisadas de zapatos, observamos huellas de manos, ¿ya? Y también en la llanta observé la pisada de zapatos, es decir, desde ahí utilizaron para impulsarse y subir e introducirse en el compartimento donde se guardan las llantas posterior al despegue. Además indicó de qué manera habrían caído los menores desde el avión. A una altura aproximada de 300 metros, se abren los compartimentos para que puedan ingresar las llantas. Entonces se presume que ellos se escondieron ahí, en el compartimento, sin ellos pensar que eso se iba a abrir para que las llantas ingresen. La Policía Nacional investiga si el personal del aeropuerto ayudó a los menores de edad a ingresar al avión. Las coordinaciones con las autoridades del aeropuerto son buenas y todo lo que hemos pedido a través de Fiscalía o Policía Investigativa mismo, no hemos tenido ninguna dificultad. Esperamos que así sea para dilucidar este caso. Marcelo Gutiérrez, Telediario. Son las 7 de la mañana con 37 minutos. El país no sale del asombro de frente a este hecho insólito y doloroso. Y hay que pensar en estos dos niños. ¿Qué creían? ¿Cómo suponían que iban a llegar a Estados Unidos en el tren de aterrizaje de un avión? Pero esto nos lleva evidentemente a pensar en el tema de la migración, que es un tema permanente en nuestro país. Y para eso hemos invitado a nuestro estudio a Soledad Álvarez, catedrática e investigadora sobre migraciones. Gracias por aceptar esta invitación. Nos decías que la ex CENAMI en el 2012 produjo un trabajo sobre el tráfico de niños y sobre la migración de los menores de edad. ¿Qué tan extendida es esta realidad? Hola Eduardo, muchas gracias por la invitación. Bueno, lo que sucedió ayer, lo que nos hemos enterado no es algo aislado del proceso migratorio en el país, de una dinámica muy compleja que se viene dando desde hace casi 5 décadas, que tiene que ver con la salida de migrantes ecuatorianos por vías irregularizadas hasta Estados Unidos, usando esa misma ruta, es decir, la ruta Ecuador-Nueva York, que es una ruta que es parte de nuestra historia y de nuestra formación social y cultural. Desde ahí deberíamos entenderlo. El libro que tú haces mención es un libro que efectivamente yo investigué, fui coautora de ese libro y fue una investigación larga que la antigua CENAMI pidió debido a que en ese entonces, estamos hablando del año 2010, empezaron a haber casos recurrentes en México de niños ecuatorianos indocumentados, no acompañados, que empezaban a ser detenidos en los distintos albergues para niños y empezaban a ser deportados de Ecuador. ¿De qué cantidad de
niños estamos hablando? En ese entonces la cantidad era menor porque las estadísticas migratorias mexicanas todavía no desagregaban por edad y sexo, sobre todo, cuántos venían, pero podíamos saber en ese entonces, te estoy hablando de 2010, que Ecuador era el primer país en Sudamérica, el primer país de origen de niños que eran deportados desde México. Por eso llamó muchísimo la atención a las autoridades en ese entonces, se llevó a cabo la investigación, se produjo una investigación que además intentaba generar lineamientos de política pública para que ojalá se logre generar una política que creíamos que era lo más importante, una política transnacional que logre vincular a todos los países que están interconectados frente a al si tránsito esto ocurrió irregularizado. en el 2012, estamos diciendo que ya han transcurrido 6 años. Sí, y lamentablemente... ¿Hay política pública al Y respecto? lamentablemente frente al tema de niñez y adolescencia migrante indocumentada no hay nada en particular y es algo que, como hemos visto, llega a límites donde la muerte es lo que se nos expone. Entonces no estamos hablando de algo menor, ni estamos hablando de algo novedoso, ni espectacularizado como se lo pone, es algo El caso de constante. estos muchachos se hace visible, evidentemente, por la manera insólita en que pretendieron viajar y, por supuesto, por el trágico final que tuvieron en ese intento. Pero, ¿cuáles son las rutas usuales de los menores de edad? Antes de ir a las rutas, yo quisiera conectar este hecho con algo que también sucedió en 2013, porque nuestra memoria suele ser muy corta. En 2013, una niña de 12 años del mismo cantón, del Tambo, lamentablemente se suicidó, así lo dijeron, en México, después de haber salido por la misma ruta. Entonces la pregunta es, estos dos adolescentes que acaban de morir también salen del Tambo. ¿Qué pasa en el Tambo? ¿Qué es lo que está pasando? Y en ¿Qué la se hace provincia del visible? Cañar, ¿Qué pasa habría en que el decir. Cañar? Y esas son las zonas que desde hace 5 décadas son las que históricamente están puestos del ojo en la atención mediática e investigativa. Yo quisiera devolver la pregunta, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Primero hay que entender que hay una larguísima cultura migratoria que desde hace 5 décadas fomenta la salida de migrantes de manera irregularizada. Por otro lado, no hay que dejar de entender que las condiciones socioeconómicas, la pobreza, limitadas oportunidades de laborales, vitales y demás, sigue persistiendo. Y que todo eso lleva a que la gente siga saliendo. Ahora, con el caso particular de niños y adolescentes, ellos salen porque entran en procesos de reunificación familiar clandestina. Sus padres posiblemente han salido décadas antes o años antes y ahora están entrando en estos procesos que vía coyotes logran reunificarse en Estados Unidos. Entonces, en el caso de estos niños complejo. se especula respecto de si hubo intermediarios, personas que les facilitaron, que los llevaron, los condujeron desde el Cañar al aeropuerto de Guayaquil. ¿Es esto posible? Posiblemente. Ahora, lo que yo en lo que quisiera llamar la atención es que cuando hay casos así de complejos, donde hay tragedias vinculadas a la migración irregularizada, usualmente echamos la culpa y pronto a un coyote, a un criminal, a un traficante, y rara vez escarbamos en las causas estructurales que generan eso, en el fondo, claro. Y sobre todo, rara vez entendemos que con detener a un coyote, a 2, a 3 o a 4, esto no se va a resolver. Es muchísimo más hondo, supone una intervención desde políticas globales, desde políticas locales y de políticas integrales para poder atender una complejidad tan grande. Nuevamente voy al tema de las políticas públicas, no tanto para señalar la carencia de políticas públicas, sino para tratar de entender qué es lo que se debe hacer en este momento. Si ya el 2012 se encendió la alarma respecto de la evidente corriente de menores de edad, de niños que trataban de llegar a los Estados Unidos, precisamente desde la provincia del Cañar, ¿cuál sería en este momento la situación? Lo fundamental, y creo que... ¿Hablamos de un fenómeno creciente? A ver, vamos indagando algo importante. Al parecer en Ecuador ser un país emisor de migrantes es algo que ha dejado de estar en la palestra pública. En la última década aparecía que nuestro país dejó de ser el país que
impulsaba y empujaba a migrantes a salir, pero eso no ha sido así. Si uno mira las estadísticas de Estados Unidos en particular, vemos que entre 2006 y ahora 2016, el último corte, ha habido un sostenido incremento de ecuatorianos, llegando ahora a 700,000 alrededor, siendo la octava población latina con mayor presencia en Estados Unidos. Eso nos debería permitir suponer que siguen saliendo migrantes irregularizados desde las principales zonas de origen, y ahí el austro salta a la vista porque históricamente lo ha sido. ¿Qué hacer en términos de política pública? Sin duda alguna, el primer paso es investigar para entender cómo ha cambiado la dinámica, porque la dinámica en el austro no es la misma que en los años pasados. Seguramente tenemos que entender qué está pasando con las familias que han quedado, con las familias que se han ido, si esos niños están yendo a la escuela, si no están yendo a la escuela, qué tipo de apoyo psicológico, qué tipo de apoyo en general se debe dar para una problemática así de compleja. Como te digo, no hay mucha indagación al respecto, y ahí hay un punto enorme que vale la pena ahondar, y no cuando pasan las tragedias. Y hablando de política pública, hablábamos al inicio de la ex CENAMI. ¿Existe hoy por hoy la institucionalidad que se necesita para enfrentar esto? Lo que antes cumplía, el rol que antes cumplía la CENAMI lo ha asumido el Ministerio de Relaciones Exteriores y Movilidad Humana, pero todavía queda muchísimo por hacer, porque la política migratoria ha saltado, ha dado brincos y saltos y no se ha sostenido, y sobre todo no ha tenido un abordaje directo frente a problemáticas así de complejas. Por lo tanto, sí, hay que poner sobre la mesa problemáticas de este calibre antes de que lleguemos a un límite como han sido las muertes. Y aquí hay algo que también vale la pena llamar la atención, que tanto los medios públicos como el interés desde el Estado vuelca su atención únicamente cuando estamos en momentos excepcionales de crisis, como el de estos dos niños que mueren debido a que caen. Ahora, si regresamos en el tiempo, en 2005 sucedió lo mismo cuando hubo un naufragio de un barco con 150 migrantes ecuatorianos en las costas. En 2010, en la matanza de Tamaulipas, no sé si ustedes recuerdan, no, y ahí claro, Freddy Lalas fue el sobreviviente. En 2013, cuando Noemí Álvarez se quita la vida. Es decir, tenemos una cadena de situaciones de muerte donde estamos llegando, y es ahí donde ponemos los ojos. Es una preocupación intermitente. Pero no puede ser así. Deberíamos tener políticas recurrentes y no políticas reactivas. No políticas que reaccionen frente a la muerte, sino políticas preventivas, que desde antes estén dando respuesta. ¿Hacia dónde se conducirían, para concluir el diálogo, esas políticas preventivas? ¿De qué se trata? ¿De convencerle a los potenciales migrantes de que no se conviertan en...? Convencerles no, porque la gente tiene el derecho a salir, y si la gente quiere... ¿Cuál es el objetivo de una política preventiva? Podría salir. Cuando hablamos de políticas preventivas, por un lado deberíamos suponer que son políticas que apunten al pleno cumplimiento de derechos laborales, de derechos sociales, de derechos culturales, y en el caso de los niños, de sus derechos a tener y a vivir en familia. En el caso de los niños en particular, Ecuador tendría que abrir una mesa de diálogo muy compleja, pero habría que hacerlo con Estados Unidos y quizás con los países involucrados, frente a cómo resolver el problema tan grande de la migración irregularizada y de la reunificación familiar clandestina. El derecho a la familia está entre los principales derechos que los niños y adolescentes tienen, y al estar vulnerado ese derecho pueden generarse estas situaciones. Quizás ahí tenemos una entrada compleja pero posible. 7:47 a.m, Soledad Álvarez, experta en migraciones, nuestra invitada en esta mañana. Gracias. Gracias por acompañarnos. Antes de concluir esta emisión informativa, como siempre, recomendamos a ustedes la lectura de Diario El Telégrafo, que esta mañana nos trae información acerca de la reunión entre el señor Tom Shannon, subsecretario de Estado para Asuntos Políticos, para el área precisamente subsecretario interamericano, y el mandatario Lenín Moreno, quienes dialogaron en Carondelet sobre la situación de las relaciones bilaterales. Eso irónicamente tiene relación con este diálogo, ¿no? Y sin embargo probablemente no forma parte de las agendas de discusión política. Pero es un tema que debería llamarnos a reflexión y por supuesto llamarnos a acción inmediata. Esto es Diario El Telégrafo en esta mañana. Nosotros concluimos esta emisión y como siempre agradecemos su atención y les invitamos a seguirnos mañana desde las 6:55 de la mañana. Tengan el mejor de los días.